Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Javier descendió de la torreta de vigilancia con el ceño fruncido. Había algo en el aire esa noche, un rumor eléctrico, una tensión que le erizaba la piel. Desde que comenzaron las pruebas en el sector B, el escáner de proximidad no dejaba de marcar fluctuaciones. Podían ser errores técnicos, interferencias de las tormentas de radiación o algo más. Tomó su rifle y se adentró solo entre los restos humeantes del campo de batalla. La tierra estaba agrietada por las explosiones recientes, y la oscuridad era tan espesa que apenas distinguía las siluetas calcinadas de drones enemigos. El visor térmico parpadeó. Una señal viva. A 10 metros. Avanzó en silencio. No era un soldado entrenado, pero había aprendido lo suficiente para no morir joven. El bulto se movió. Una figura humanoide desplomada contra una losa de metal fundido. Al acercarse, vio que era una mujer. O algo que parecía una. Su piel brillaba en tonos azulados, como si su cuerpo respirara luz. Su cabello, oscuro y lacio, caía por sus hombros en ondas limpias, intactas a pesar del caos. Sus ojos se abrieron de golpe y Javier se congeló. Lo miró como si lo hubiera estado buscando. «Tú», murmuró ella con un acento extraño, gutural, apenas humano. «Yo sé quién eres». Javier dio un paso atrás. El arma se le tensó entre los dedos, pero no disparó. No podía. No con esa mirada clavada en la suya, como si lo reconociera más de lo que él mismo se conocía. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz baja, seca. Ella respiró hondo, como si le costara hablar, como si la atmósfera le doliera. Con un esfuerzo lento, se incorporó. Llevaba un traje rasgado, tejido de fibras que no correspondían a ninguna tecnología humana. «Tu nombre es Javier», dijo al fin, y él sintió como la sangre se le congelaba en las venas. Se quedó en silencio. Había cientos de millones de humanos con ese nombre, se dijo. No significaba nada. Pero la forma en que lo dijo no era casualidad. «No te conozco», replicó, con tono firme. La mujer esbozó una sonrisa muy leve, como si hubiese escuchado esas mismas palabras antes. «Pero yo sí te conozco a ti. Y a tu padre. Esteban». El tiempo se detuvo. Javier sintió que el universo se replegaba sobre él, como si todo lo conocido se hubiera resquebrajado de golpe. Ese nombre, ese único nombre, era imposible que ella lo supiera. Esteban había muerto hacía 15 años en una misión clasificada en Marte Alfa. Su archivo estaba sellado, su existencia apenas era un susurro para los altos mandos. Ni siquiera sus compañeros de unidad sabían qué había pasado realmente con él. «¿Qué dijiste?», murmuró Javier, sin poder ocultar el temblor en su voz. Ella lo miró con calma, como si supiera que esa noche marcaría el inicio de algo irreversible. «Tu padre me salvó la vida. Hace mucho tiempo. Y me dijo que si alguna vez volvía a sentirme perdida, debía encontrarte a ti». Javier bajó el arma, sin darse cuenta. Algo en ella no era una amenaza, y sin embargo, lo alteraba más que cualquier enemigo. Sus ojos, profundos como el espacio exterior, tenían una verdad que dolía. Una que no entendía todavía, pero que ya lo había tocado. «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó, casi en un susurro. «¿Quién demonios eres?». La mujer dio un paso hacia él. Estaba herida, pero no temblaba. Su voz fue más suave, más íntima. «Mi nombre es Zaira. Y tú eres el principio de algo que tu padre no pudo terminar». El viento sopló con fuerza, arrastrando cenizas y memorias. Javier no lo sabía aún, pero su vida acababa de romperse en dos. Y los fragmentos que quedaban no le pertenecían solo a él. Javier no sabía en qué momento decidió llevarla consigo. Quizá fue cuando escuchó el nombre de su padre en boca de esa extraña. O tal vez fue algo más instintivo, algo que no tenía lógica, solo peso. El tipo de peso que uno siente en el pecho cuando sabe que su vida acaba de cambiar, pero aún no entiende cómo. El refugio era una vieja estación de monitoreo enterrada bajo toneladas de roca. Abandonada, oxidada, olvidada por los mapas oficiales.
Javier solo la conocía porque Esteban la mencionó una vez, en uno de esos sueños febriles que le robaban el sueño de niño. Ahora estaba allí, con Zaira a su lado, envuelta en una manta térmica, observando las paredes como si recordara cada grieta. No hablaban mucho. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas sin formular. Zaira caminaba descalza sobre el metal frío, explorando el lugar con una extraña familiaridad. Se detuvo frente a una de las paredes del módulo central. Tocó una superficie polvorienta con la palma, y al hacerlo, la chapa vibró levemente. Una luz tenue se encendió en la línea del borde. «Tu padre estuvo aquí», dijo de pronto. Javier no respondió. Solo observaba. Ella giró hacia él, con los ojos entrecerrados. Tenía una voz parecida a la tuya, ¿sabes? Pero más cansada. Más rota. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todo el mundo escuchaba. Se sentó junto a una consola muerta y sacó de su cinturón algo que parecía un fragmento de cristal. Lo colocó sobre la superficie. Javier observó en silencio como una proyección tridimensional emergía del objeto. Un símbolo, rojo sobre negro, que reconoció de inmediato. Era el emblema de la antigua División Fénix, la que oficialmente nunca existió. La misma que su padre había comandado. Zaira mantuvo la mirada en el símbolo. Él me protegió. No por órdenes. No por deber. Me protegió porque creyó que merecía vivir. El aire en la sala se volvió más denso. Javier sintió un calor extraño en el pecho, como si una herida que no sabía que tenía comenzara a cerrarse lentamente. ¿Por qué?, preguntó con voz rasposa. ¿Qué eras tú para él? Ella lo miró con una mezcla de ternura y melancolía. No respondió de inmediato. Se acercó lentamente y se sentó frente a él, con las piernas cruzadas. Él me encontró durante una operación en el cinturón de Miran. Yo era parte de un proyecto que tus gobiernos habían autorizado sin preguntar a quiénes afectaba. Fui capturada, estudiada y desechada. Él no lo permitió. Sacó de su cuello un colgante que había mantenido oculto hasta entonces. Una pequeña piedra blanca, incrustada en un marco metálico. Javier lo reconoció. Tenía uno igual, guardado desde niño sin saber su origen. Su madre le dijo que era algo de tu padre, de cuando estuvo en Marte. Zaira lo extendió hacia él, y cuando sus dedos tocaron la piedra, una descarga lo recorrió de pies a cabeza. Vio un destello. Un recuerdo. Una figura humana y una alienígena huyendo entre disparos. Y la voz de Esteban, clara, gritando su nombre, no el de Javier, sino el de ella. Zaira. Se apartó de golpe, jadeando. Ella lo miraba con seriedad, sin sorpresa. Él sabía que un día todo esto volvería. Y que yo no estaría sola. Javier no podía procesar lo que acababa de sentir. Su corazón latía desbocado, pero no de miedo. Era algo distinto. Como si su cuerpo reconociera una historia que su mente aún no comprendía. ¿Qué me estás diciendo?, susurró. Zaira no dudó. Que tú eres más que el hijo de Esteban. Eres parte de algo que él no alcanzó a terminar. Y que ahora, te toca a ti decidir si quieres seguir su camino o dejarlo morir con su nombre. El silencio volvió a apoderarse del refugio. Pero esta vez no era incómodo. Era la calma que precede a una tormenta. La antesala de una verdad demasiado grande para ignorar. Javier cerró los ojos. La imagen de su padre lo invadió como nunca antes. Ya no era un recuerdo confuso. Ahora era un eco que lo llamaba desde dentro. Y frente a él, Zaira esperaba. No como una enemiga, ni como una aliada, sino como alguien que había estado demasiado tiempo sola, esperando al único humano que todavía podía cambiarlo todo. Esa noche, la lluvia cayó como si el planeta estuviera lavando sus pecados. Las gotas golpeaban la estructura metálica del refugio con una cadencia hipnótica, como si marcaran el paso de algo inevitable. Javier no podía dormir. No dejaba de mirar el colgante sobre la mesa. El mismo que su padre alguna vez había guardado con tanto recelo. Ahora, había empezado a brillar, una luz suave que palpitaba con un ritmo casi orgánico, como si respondiera a su presencia. Zaira estaba sentada en el suelo, a unos metros de él, envuelta en una manta.
No hablaba, pero lo observaba con esos ojos que parecían contener siglos. No había juicio en ellos, solo una espera silenciosa, como si supiera que él tenía que entenderlo solo. No puedo seguir fingiendo que esto no es real, dijo Javier, al fin, sin mirarla. Todo en mí quiere correr. Y, sin embargo, estoy aquí. Ella no respondió de inmediato. Se levantó con calma y caminó hasta él. Su paso era ligero, casi flotante, pero no había fragilidad en ella. Tenía una fuerza antigua, marcada por el dolor y el tiempo. No estás aquí por casualidad, susurró. Hay cosas que no pueden ser explicadas, solo sentidas. Se detuvo frente a él y se inclinó levemente. Sin decir nada, tomó su mano. Su piel era cálida, mucho más de lo que parecía, y cuando sus dedos se entrelazaron con los de él, una oleada de imágenes atravesó la mente de Javier. Fue como una explosión silenciosa. Un instante compartido en el que dejó de estar solo en su propia cabeza. Vio paisajes de otro mundo, cielos partidos por lunas imposibles, criaturas flotando entre los árboles. Vio a Zaira cuando era niña, escapando entre túneles subterráneos. Vio a su padre, Esteban, más joven de lo que recordaba, sonriendo mientras colocaba ese mismo colgante sobre su cuello. Y vio algo más. Una guerra. No la que él conocía, sino una mucho más antigua. Una que había comenzado por miedo y por amor. Javier retrocedió de golpe, soltando su mano. Jadeaba como si hubiera corrido kilómetros. ¿Qué fue eso? Zaira parecía calmada, pero su respiración era profunda, contenida. Nos conectamos. No por accidente. Por herencia. Tu linaje humano no es puro, Javier. Hay algo más, y cuando me tocaste, nuestras memorias lo activaron. Él la miró como si acabara de decirle que no era humano. Parte de él lo negaba. Otra parte lo sentía. En lo profundo de sus huesos, algo se había despertado desde que ella llegó. ¿Estás diciendo que soy como tú? Ella negó con la cabeza, pero sus ojos no lo soltaron. No. No eres como yo. Eres algo nuevo. Algo que no debería existir. Por eso mismo, eres lo único que puede detener lo que viene. Javier dio vueltas en su mente, buscando alguna lógica, una explicación racional. No la encontró. Solo tenía certezas rotas y una conexión que lo desbordaba. El vínculo con ella no era solo mental. Era físico. Emocional. Como si su presencia lo completara de una forma que nunca había sentido con nadie. No tiene sentido, dijo al fin, apoyando la cabeza contra la pared. No puedo ser parte de algo que no entiendo. Zaira se acercó despacio y se sentó junto a él, tan cerca que sus hombros se tocaban. Había calor entre ellos. Una tensión suave, pero cargada de deseo reprimido. No necesitas entenderlo ahora. Solo sentirlo. Él giró la cabeza y la miró. Su rostro, tan sereno como hermoso, tenía una ternura que contrastaba con todo lo que había vivido ese día. Sin pensar, sin analizar, se inclinó y la besó. Fue un roce lento, tembloroso. Pero cuando sus labios se encontraron, una corriente eléctrica les recorrió el cuerpo. El colgante en la mesa estalló en luz por un instante. Y en ese beso, compartieron algo más que contacto. Fue una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, no estarían solos. Cuando se separaron, ambos respiraban con fuerza. Y entonces, ella habló, con una voz más baja, casi un susurro en su oído. No vuelvas a dudar de quién eres. Javier cerró los ojos. Por primera vez desde que la guerra empezó, no sintió miedo. El amanecer llegó sin que nadie lo viera. Bajo tierra, en el corazón de ese refugio olvidado, el tiempo parecía detenido. Javier despertó bruscamente. Algo no iba bien. El sonido era leve al principio. Un zumbido que vibraba en las paredes, apenas perceptible, pero que se intensificaba segundo a segundo. Se levantó de un salto y fue hacia la consola rota donde Zaira había proyectado el símbolo de la División Fénix. No encendía nada, pero la piedra del colgante todavía brillaba, solo que ahora lo hacía con una luz intermitente. Un patrón. Zaira ya estaba de pie. Su silueta, recortada contra la tenue luz, parecía más alta,
más firme, casi como si una parte de ella despertara solo en el peligro. «Nos encontraron», dijo sin volverse. Javier sintió el frío treparle por la espalda. «¿Quiénes?». Ella se giró despacio, con los ojos brillando como dos fuegos blancos. «Los que mataron a tu padre. Los que quieren destruir todo lo que él protegió. Aquellos que no soportan que exista alguien como tú». Una sacudida estremeció el suelo. Polvo cayó del techo. Javier corrió al módulo de escaneo externo. Las imágenes estaban distorsionadas, pero alcanzó a distinguir varias siluetas en movimiento. Humanoides. Armados. Rodeaban la entrada del refugio con eficiencia militar. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? No fue rápido, dijo Zaira. Me estaban rastreando desde antes de llegar a este planeta. El momento en que activaste el colgante fue como encender una bengala en la oscuridad. Javier apretó los dientes. No se sentía preparado para nada de eso. No era un soldado, ni un líder. Pero algo dentro de él se negaba a ceder. ¿Qué quieren exactamente? Zaira caminó hacia él, y por primera vez desde que la conoció, lo miró con una mezcla de temor y respeto. Quieren tu sangre. Tu estructura genética. El código que representa la única convergencia real entre nuestras especies. Si ellos lo destruyen, destruyen la posibilidad de que lo que somos se repita. Javier tragó saliva. El rugido de un artefacto aéreo rasgó el aire sobre sus cabezas. Las alarmas del perímetro se encendieron por sí solas. Era como si el refugio despertara después de décadas dormido, reconociendo el mismo patrón de amenaza que una vez enfrentó Esteban. Zaira cerró los ojos por un instante. Su piel comenzó a cambiar. Desde la base de su cuello, una especie de armadura viva emergía lentamente, cubriéndola como un exoesqueleto pulido. Javier retrocedió, fascinado. «¿Qué estás haciendo?». «Lo que vine a hacer», respondió ella. «Protegerte». La puerta principal explotó. Un estruendo metálico sacudió todo el túnel. Fragmentos de acero salieron disparados. A través del humo, figuras armadas comenzaron a entrar. Zaira se movió con una velocidad imposible. En un instante, ya estaba entre Javier y los intrusos. De su espalda emergieron filamentos de luz que se endurecieron como cuchillas. Javier no tuvo tiempo de pensar. Corrió al panel de emergencia y activó el bloqueo automático del corredor sur. Las compuertas comenzaron a cerrarse, pero no eran suficientes. Disparos. Chispas. Gritos ahogados. Javier vio a Zaira moverse como una tormenta viva. Sus golpes eran precisos, letales, una mezcla de danza y destrucción. Pero por cada enemigo que derribaba, otro tomaba su lugar. Uno logró pasarla. Apuntó directo al corazón de Javier. El disparo vino, pero no le alcanzó. Zaira se interpuso, su cuerpo absorbiendo el impacto. «No», gritó Javier, corriendo hacia ella. Zaira cayó de rodillas, jadeando. Pero su rostro no mostraba dolor, solo determinación. «No dejaré que mueras», dijo, su voz apenas audible. Javier la sostuvo. Y en ese momento, mientras el caos rugía alrededor, ella alzó una mano temblorosa y la colocó sobre su pecho. «Tu padre me enseñó a creer, pero tú eres la prueba». Una luz surgió entre ellos, poderosa, blanca, envolvente. Los soldados se detuvieron. Los sensores en sus cascos se volvieron locos. Algo imposible había sido activado. Y por primera vez, Javier sintió lo que realmente era. Ya no el hijo de un hombre olvidado. No solo humano, sino el comienzo de una nueva especie. Una mezcla de legado y futuro. Una amenaza para el enemigo y una promesa para los que aún podían amar. La luz que emergía del pecho de Javier no se detenía. Pulsaba como un corazón expuesto, como si el universo hubiera puesto en pausa su propia respiración para observar. Los soldados enemigos se congelaron, cegados y confundidos. Algunos gritaron. Otros simplemente cayeron de rodillas. Zaira, aún arrodillada, lo miraba con una mezcla de asombro y devoción. «Tu sangre está viva», susurró. «No es humana. No es mía. Es algo nuevo. Algo que no debería existir».
Javier no entendía cómo estaba de pie. Su cuerpo ardía, no de dolor, sino de energía. Sentía cada átomo moverse con precisión perfecta. Sentía a Zaira, sentía la muerte acechando en los túneles, y sentía también el eco de su padre, como si el alma de Esteban se hubiera fundido con la suya a través del tiempo. El colgante flotaba sobre su pecho, como atraído por la fuente que llevaba dentro. «Dijiste que ellos me querían muerto», dijo Javier, sin desviar la vista del enemigo. «Entonces van a tener que pelear por ello». Extendió el brazo. Un rayo de luz surgió de su mano, tan nítido que cortó el aire con un silbido agudo. No era un arma. Era voluntad cristalizada. Una lanza de pura intención. Cruzó el pasillo con furia. Donde sus pies tocaban el suelo, el metal se derretía. Cada golpe, cada movimiento, estaba guiado por algo que no sabía que llevaba dentro. Instinto. Recuerdo. Herencia de dos mundos. Zaira lo observó mientras se levantaba lentamente, recuperando su aliento. El impacto del disparo había roto parte de su armadura viva, pero no su voluntad. Se incorporó, y por un segundo, sus ojos se encontraron en medio del campo de batalla. No dijeron nada. No hacía falta. Lucharon juntos, sin frenar. Javier se movía como si cada enemigo estuviera conectado a su visión. Era un espectro entre formas negras, un relámpago entre gritos. Zaira no era menos temible. Sus cuchillas de luz danzaban con precisión quirúrgica, como si cortara la realidad misma para abrir camino. Uno de los enemigos logró hacer contacto con Javier. Un disparo directo al hombro. Pero en lugar de sangre, el proyectil fue absorbido como si la herida se negara a existir. «Tu biología ya no es estable», gritó Zaira, mientras le protegía un flanco. «Se está reescribiendo en tiempo real». «No me importa», rugió él. «No mientras ellos quieran quitarme lo poco que me queda». El pasillo estaba lleno de cuerpos. El olor a metal fundido y ozono era insoportable. Pero no se detenían. En medio del combate, Javier sintió algo más. Una señal. No una voz, sino un llamado mudo que lo arrastraba hacia una compuerta sellada al fondo del corredor. La tocó, y ésta se abrió como si lo reconociera. Dentro, en la oscuridad, había un trono de hierro oxidado. Y sobre él, una figura sin vida, aún erguida, con una armadura rota y un casco que alguna vez fue símbolo de poder. Zaira lo vio también. «Tu padre murió aquí», dijo, con voz quebrada. «Defendiéndome». Javier avanzó. Tocó el casco con manos temblorosas. Lo retiró lentamente. El rostro seco, casi irreconocible, pero los ojos, incluso vacíos, lo miraban como si supieran que llegaría. «Lo abandonaron», murmuró. «Lo enterraron con su promesa». Zaira se acercó por detrás, colocó una mano en su espalda. Pero no dijo nada. Javier miró su propia mano. Abierta. Cubierta de una sustancia que ya no era sangre, pero tampoco energía pura. Algo intermedio. Algo peligroso. Cerró los puños. «Entonces haré lo que él no pudo». Se giró. Los sensores indicaban otra oleada aproximándose. No tan numerosos, pero más preparados. «¿Estás conmigo?», preguntó sin mirar a Zaira. Ella sonrió apenas. «Desde antes de que nacieras». Caminó hacia él. Juntos salieron por la compuerta y la cerraron detrás de sí. Dejaron el cuerpo de Esteban en su trono oxidado, no como una tumba, sino como una declaración. Ahora era sangre por sangre. Y esta vez, los enemigos no saldrían con vida. El cielo se abría como una herida roja sobre el horizonte. Desde la superficie, los sensores orbitales marcaban un nuevo patrón energético, algo jamás registrado por ningún archivo humano ni alienígena. Una señal imposible de descifrar, salvo por aquellos que la llevaban en la sangre. Javier y Zaira emergieron del túnel subterráneo a través de un conducto de evacuación olvidado, justo cuando la segunda oleada de soldados descendía del cielo en naves sigilosas. Ya no había escondites. Solo la intemperie, la guerra y una decisión. Javier sostenía en la mano derecha una lanza formada por la misma energía que su cuerpo generaba desde el despertar. No necesitaba cargarla.
Ella lo obedecía como una extensión de su voluntad. En la izquierda tenía el colgante, el mismo que había guiado a su padre hasta su destino. El mismo que ahora latía con su propio ritmo, sincronizado con el suyo. Zaira caminaba a su lado, la armadura viva reconstruida casi por completo, adaptada a su nueva forma. Su figura ya no era solo la de una guerrera. Era algo ancestral, majestuoso, como si el pasado de su especie la reconociera por fin como reina. Pero no estaba sola. Esta vez, ella luchaba por algo que iba más allá de la guerra. Luchaba por él. Los primeros disparos vinieron desde el aire. Proyectiles guiados, ráfagas térmicas, bombas de pulso. Ninguno tocó el suelo. Javier alzó la mano y la energía se disparó como un muro invisible. Las armas se desintegraron antes de impactar, como si el espacio mismo se negara a permitir más destrucción. El silencio que vino después fue más poderoso que cualquier explosión. «No entienden lo que eres», dijo Zaira, sin aliento. «Ni siquiera yo lo comprendo del todo». «No hace falta entenderlo», respondió Javier. «Solo vivirlo». Avanzaron juntos. Y el campo de batalla se convirtió en su santuario. Cada enemigo que se aproximaba caía antes de llegar. No por violencia innecesaria, sino porque la energía que irradiaban era insoportable para quienes venían con odio. Algunos se rendían. Otros huían. Unos pocos, los más fanáticos, luchaban hasta el final, pero no podían tocar la luz. Zaira se movía entre ellos con la precisión de un relámpago. No mataba, no más de lo necesario. Su arma no era la muerte, sino el mensaje: el futuro no sería construido sobre cenizas. En medio del caos, Javier sintió que algo se fracturaba. No en el mundo exterior, sino dentro de él. Una parte antigua, dormida, comenzó a liberarse. Un río completo de memorias, imágenes de lugares que jamás visitó, de especies que jamás vio, de amores que no eran suyos, y sin embargo, lo eran. Zaira lo sintió también. Cayó de rodillas a su lado, sus manos temblaban. «¿Estás cambiando otra vez?» «No. Estoy eligiendo». La luz lo envolvió por completo. El cielo se tornó blanco por un instante. Las naves enemigas se detuvieron en el aire, como si el tiempo hubiera colapsado. Y entonces todo terminó. No hubo explosión. No hubo grito final. Solo una implosión de energía pura que desactivó cada arma, cada escudo, cada sistema de combate. Como si el universo hubiera decidido, por fin, que la guerra no tendría la última palabra. Las naves se apagaron. Los soldados cayeron de rodillas. Javier abrió los ojos. Todo estaba en calma. Zaira aún lo sostenía, sus dedos entrelazados con los suyos. «¿Qué hiciste?» «Los perdoné», susurró él. Zaira lo abrazó sin decir más. Los días siguientes fueron diferentes. Las transmisiones dejaron de llegar. Las fuerzas enemigas se replegaron, confundidas, incapaces de explicar lo sucedido. Nadie entendía cómo una señal de paz podía vencer donde miles de ejércitos fracasaron. Pero Javier y Zaira sabían la verdad. No había sido solo poder. Había sido elección. Amor. Se quedaron juntos, no porque no tuvieran más batallas por pelear, sino porque por fin tenían algo por lo que vivir. El refugio fue reconstruido, no como búnker de guerra, sino como hogar. Con el tiempo, la energía de Javier se estabilizó. Aprendió a dominarla, a usarla para sanar en lugar de destruir. Zaira dejó de ser solo una guerrera. Se convirtió en maestra, compañera, madre de una nueva esperanza. Juntos, formaron algo que nunca antes había existido, el inicio de una alianza nacida del sacrificio y la verdad. Y en las noches tranquilas, cuando las estrellas brillaban sin miedo sobre ellos, Zaira solía recostarse junto a Javier, con la cabeza en su pecho, escuchando el latido que ya no era humano, ni alienígena, sino algo infinitamente más valioso. Un corazón que no dejó morir el legado de Esteban. Un corazón que, por fin, podía amar en paz.